Capítulo 2. La administración de recursos humanos en un ambiente dinámico y competitivo. Objetivos de aprendizaje. Al concluir el estudio de este capítulo, usted será capaz de, primero, describir las características predominantes de la era de la industrialización clásica, la era de la industrialización neoclásica y la era del conocimiento. Segundo, puntualizar las soluciones que se han encontrado para administrar los recursos humanos en las organizaciones. Tercero, definir las características de la administración de recursos humanos en las organizaciones con éxito. Lo que verá a continuación: los cambios y las transformaciones del escenario mundial, los cambios y las transformaciones de la función de recursos humanos, los desafíos del tercer milenio, los nuevos papeles de la administración de recursos humanos, administración de los talentos humanos y el capital intelectual. Parte 1. Los nuevos desafíos de la administración de los recursos humanos. Caso introductorio. El nuevo papel del administrador. Roberto Cerqueira es un ingeniero que ingresó a Beta e Industria S.A. justo después de terminar sus estudios. Se ha dedicado a la empresa y ahora lo ascenderán a gerente del departamento de nuevos productos. Roberto está feliz de la vida, pero algo le preocupa. En toda su carrera siempre trabajó con cosas concretas: nuevos productos, prototipos de productos, especificaciones de materiales, límites de tolerancia para el control de calidad y cosas similares. Acostumbra a trabajar con medidas exactas, números, tamaños y materiales físicos. Sin embargo, nunca lidió con personas. Ahora es el responsable de un equipo de 30 trabajadores compuesto por ingenieros, técnicos, proyectistas y diseñadores. Su principal desafío será lidiar con las personas. Para tener éxito en su nuevo puesto, deberá sustituir su forma lógica, matemática y cuantitativa de ver su trabajo por una conducta psicológica y humana. Roberto no tiene ni idea de cómo dirigirá a su equipo. Tiene claro que muchos profesionales, economistas, ingenieros, médicos, abogados, etc., suelen ser ascendidos al puesto de gerente en sus empresas cuando tienen éxito en sus respectivas profesiones y dejan a un lado las especialidades para asumir la administración de equipo. Ahí empieza el desafío de aprender a lidiar con las personas para tener éxito en sus nuevos puestos. Sin duda, una iniciación tardía pero indispensable. ¿Qué le sugeriría usted a Roberto? ARH es una de las áreas más afectadas por los recientes cambios del mundo moderno. Las empresas se dieron cuenta de que las personas son el elemento vital de un sistema nervioso que introduce la inteligencia a los negocios y la racionalidad a las decisiones. Tratar a las personas como recursos organizacionales es un desperdicio de talentos y de masa encefálica productiva. Precisamente para proporcionar esta nueva visión de las personas, ya no como meros trabajadores que son remunerados en función del tiempo que destinan a la organización, sino más bien como asociados y colaboradores del negocio de la empresa. Es que hoy en día ya no se habla de recursos humanos, sino de la gestión del talento humano. Los cambios y las transformaciones del escenario mundial. Desde nuestro viejo antepasado Adán decidió hacer caso omiso a las recomendaciones del Creador, el trabajo ha sido una constante en la existencia del ser humano. A lo largo de la historia ha habido avances de la actividad laboral en el ser humano. ¿Quién trabaja para quién? ¿Para quién? ¿Quién hace la guerra? ¿Para quién? ¿Quién es esclavo de quién? ¿Quién es el dominador? ¿Quién es el jefe? Y los asuntos de género demuestran que el trabajo se desempeña de múltiples formas y con diferentes tipos y usos. No obstante, el concepto actual de trabajo surge a partir de la revolución industrial. Ahora, conforme transcurre el siglo XXI, este concepto adopta una nueva definición. El siglo XX trajo grandes cambios y transformaciones en la estructura de las organizaciones, así como en su administración y comportamiento. Es un periodo que puede definirse como el siglo de las burocracias o el siglo de las fábricas, a pesar de que el cambio se aceleró en las últimas décadas. Además, sin duda alguna, los cambios y las transformaciones que registró marcaron la manera de administrar los recursos humanos.
En ese sentido, durante el siglo XX podemos encontrar estas tres eras organizacionales distintas: la era industrial clásica, la era industrial neoclásica y la era del conocimiento. Las características de cada una de ellas permiten comprender las filosofías y prácticas para lidiar con las personas que participan en las organizaciones. Era de industrialización clásica. El periodo que se presentó justo después de la Revolución Industrial se extendió hasta mediados de la década de 1950, abarcando la mitad del siglo. Su principal característica fue intensificar el fenómeno de la industrialización en el mundo entero y provocó el surgimiento de los países desarrollados o industrializados. En ese largo periodo de crisis y de prosperidad, las empresas optaron por una estructura organizacional burocrática que se caracterizó por el formato piramidal y centralizador que daba importancia a la departamentalización funcional, la centralización de las decisiones en la cúspide de la jerarquía y el establecimiento de reglas y reglamentos internos para disciplinar y estandarizar el comportamiento de las personas. La teoría clásica de la administración y el modelo burocrático surgieron como una medida extra para las organizaciones de esa época. El mundo se caracterizó por cambios pausados, progresivos y previsibles que ocurrían de forma gradual, lenta o inexorable. El ambiente que envolvía las organizaciones era conservador y se orientaba a mantener el statu quo. El ambiente no ofrecía desafíos debido al relativo grado de incertidumbre de los cambios externos, lo que permitía a las organizaciones mirar hacia su interior y preocuparse por los problemas internos de producción. La eficiencia era la preocupación básica y para alcanzarla se requerían medidas para la estandarización y la simplificación, así como la especialización de la mano de obra que permitiera mayores escalas de producción y menores costos. El modelo organizacional partía de un diseño mecanicista, típico de la lógica de un sistema cerrado. En este contexto, la cultura organizacional predominante se orientó hacia el pasado y conservó los valores tradicionales. Las personas eran recursos para la producción, al igual que las máquinas, el equipo y el capital dentro del conjunto típico de los tres factores tradicionales de la producción: la tierra, el capital y el trabajo. Y hay unos recuadros. Está el primero en la página 35 en notas. Dice: la importancia de las relaciones industriales. Bajo esta perspectiva, la Administración de Recursos Humanos recibía el nombre de Relaciones Industriales. Los departamentos de Relaciones Industriales, DRI, actuaban como órganos intermediarios y conciliadores entre la organización y las personas, el capital y el trabajo, a efecto de limitar las aristas de los conflictos laborales, como si ambas partes fueran compartimientos bien cerrados y ajenos. Los puestos se diseñaban para ser fijos y definitivos y así obtener la máxima eficiencia del trabajo. Los empleados se debían ceñir a ello. Todo tenía el objetivo de servir a la tecnología y a la organización. El hombre era un apéndice de la máquina y debía, tal como ella, tener un funcionamiento estándar en la medida de lo posible. Hay otro recuadro en la misma página, que es la figura 2.1, que dice el diseño mecanicista típico de la era industrial clásica. Entonces está en la cúspide de la pirámide, está la era industrial clásica y hay un organigrama donde jerárquico, de mayor a menor, y dice diseño mecanicista. Primer punto, muchos niveles jerárquicos y coordinación centralizada. Segundo, departamentalización funcional para asegurar la especialización. Tercero, normas rígidas de comunicación y puestos definitivos y limitados. Cuarto, poca capacidad para el procesamiento de información. Quinto, puestos individuales especializados en forma de tareas simples y repetitivas. Sexto, énfasis en la eficiencia de la producción y en el método y la rutina. Séptimo, adecuado para el ambiente estable e inmutable y la tecnología fija y permanente. Octavo, capacidad nula para el cambio y la innovación. Siguiente parte, dice, era de la industrialización neoclásica. Periodo que se extiende entre la década de 1950 y 1990. Se inició justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo empezó a cambiar
con más rapidez e intensidad. La velocidad del cambio tuvo un aumento progresivo. Las transacciones comerciales pasaron del ámbito local al regional y del régimen internacional, fueron cada vez más intensas y menos previsibles y acentuaron la competencia entre las empresas. A la teoría clásica la sustituyó la teoría de la administración neoclásica y la teoría estructuralista y redimensionó el modelo burocrático. La teoría de las relaciones humanas fue sustituida por la teoría conductual. La teoría de los sistemas surge durante este periodo y al final del mismo la teoría de las contingencias. La visión sistemática y multidisciplinaria, entre paréntesis holística, y el relativismo dan cuenta de la teoría administrativa. El viejo modelo burocrático y funcional, centralizador y piramidal que se utilizó para dar forma a las estructuras organizacionales, se hizo demasiado rígido y lento para seguir el ritmo de los cambios y las transformaciones del ambiente. Las organizaciones intentaron nuevos modelos estructurales para incentivar la innovación y la adaptación a las condiciones externas cambiantes. La respuesta de las organizaciones para reconfigurar y reavivar la vieja tradicional organización funcional fue la estructura matricidal, una especie de ramificaciones del tronco. El enfoque matricidal pretendía conjugar la departamentalización funcional con el esquema lateral de una estructura por productos, servicios, que es P, productos sobre servicios, o sea, está la P sobre la S, a efecto de que se proporcionara las características adicionales de la innovación y el dinamismo para lograr una mayor competitividad. Era como si se tratara de colocar un mecanismo turbo a un motor viejo y desgastado. De hecho, la organización matricidal proporcionó una mejora a la arquitectura organizacional de las grandes organizaciones, pero no fue suficiente porque no consiguió eliminar la rigidez de la vieja estructura funcional y burocrática que la sustentaba. Sin embargo, sus ventajas se aprovecharon para la posterior fragmentación y descomposición de las grandes organizaciones en unidades estratégicas de negocios que se podían administrar mejor, con más agilidad, que estaban más cerca del mercado y del cliente. Explico el recuadro de la figura 2.2, que es el diseño matricidal típico de la era industrial neoclásica. Está el gráfico de la era industrial neoclásica. Entonces solamente hay una parte jerárquica y ya luego hay dos niveles que tienen como el mismo nivel, tienen como la misma importancia. Dice diseño híbrido, estructural, funcional, acoplada a la estructura de precio sobre servicio, producto sobre servicio. Segundo es la coordinación descentralizada de una doble subordinación a la autoridad funcional y a la autoridad del proyecto productivo, producto sobre servicio. La tercera, normas dobles de interacción en puestos cambiantes e innovadores. Cuarto, aumento de la capacidad para el procesamiento de información. Quinto, puestos adecuados para tareas más complejas e innovadoras. Sexto, ideal para el ambiente inestable y la tecnología cambiante. Y el último dice capacidad razonable para el cambio y la innovación.